No, sí, pero... No, ya no. Entonces, ¿para acá? Sí. Y se quiere retroceder para el otro lado. Ah, Yo. Ay, chicos, si supieran todo lo que he hecho hacer para estar con la clase, es increíble lo que me pasa, pero traje mi lab, pero no me di cuenta que no estaba ahí la batería. Y no me iba a alcanzar el poquito de batería que había. Entonces quise usar la lab del servicio. El problema es que no tiene micro y recién nos hemos dado cuenta. Entonces, menos mal que la residente de Neo trae su tablet, pero para hacer, pues, ha pasado bastante tiempo. Ay, qué pena. La cosa es de que ya estaba a punto de decirles de que no iba a poder hacer la clase y que por favor otro día, pero ustedes no me van a creer. 4 chicos me han estado ayudando. Entonces, ahora vamos a tratar un tema importante que es la osteoartritis, que realmente se convierte en una emergencia si es que algún niño estamos sospechando de este cuadro, ya que si no hacemos un diagnóstico precoz, lamentablemente se puede perder en pocas horas la articulación. Entonces, los objetivos que tratamos de conseguir al finalizar la exposición son identificar los síntomas y signos clínicos de las infecciones esqueléticas supurativas, interpretar los exámenes de laboratorio e imagenología en las infecciones esqueléticas, establecer las diferencias entre osteomielitis y artritis séptica, esquematizar el tratamiento médico y quirúrgico de las infecciones esqueléticas supurativas. Entonces, esos son los objetivos que vamos a tratar de conseguir con la exposición. Y entonces empezamos. ¿Qué entendemos por...? Bueno, en realidad hay varias denominaciones o definiciones, ¿no? Pero en general hablamos de osteoartritis para referirnos a la inflamación de origen infeccioso. Cuando estamos hablando del hueso, estamos tomando en cuenta que se trata de una osteomielitis, o del espacio articular, artritis séptica, otros llaman también artritis supurativa, ya que puede en ambos cuadros producirse tendencia a la supuración y destrucción articular, como les había mencionado. Y todo eso es secundario a la colonización de un germen. En cuanto a la epidemiología, creo que me he pasado una, no. Ya. En la epidemiología, en el caso de la artritis, la osteoartritis, 6.5% en frecuencia de todas las artritis. Y el 50% de estos cuadros se presentan en los primeros años de la vida. Se dice incluso que 3/4 partes de los referidos cuadros se presentan antes de los 5 años. O sea, como pueden escuchar y ver, afecta a los niños más pequeños. Y en casi todas las series es más frecuente en el sexo masculino. En el sexo masculino con una relación de 2:1. Se puede presentar en cualquier raza, no hay predilección por ninguna de ellas, y se refiere que es más frecuente en verano y otoño. Yo les decía que estas infecciones esqueléticas supurativas realmente son no van a pensar también que son frecuentes, más bien yo diría que son infrecuentes en la niñez, pero cuando se producen suelen afectar, como hemos visto, a los niños más pequeños.
Y como mencionamos ahí, más de la mitad de los cuadros aparecen en los menores de 5 años. Acuérdense que esta es la etapa de crecimiento, esquelético rápida, ¿no? Y estos cuadros pueden producir daño de la placa de crecimiento y también de las articulaciones, pudiendo dejar secuelas permanentes, ¿no? Y irreversibles. Entonces, ¿y por qué lo hemos considerado en nuestro sílabo? Porque las infecciones esqueléticas suelen ser difíciles de reconocer o localizar en las fases precoces y su tratamiento médico o quirúrgico también puede resultar complicado, ya que las intervenciones médicas y quirúrgicas es probable que disminuya el riesgo de secuelas permanentes. De modo que todos los médicos que ven niños deberían estar preparados para estar siempre alertas ante los primeros signos y síntomas de las infecciones, de estas infecciones óseas supurativas. Y por ende, aplicar las medidas necesarias para establecer el diagnóstico. Igual, continuando con la epidemiología, se presenta en 1 en 5.000 niños y 1 en 1.000 neonatos. Acá también es importante mencionar los traumatismos cerrados, que están considerados en el 30% de los casos. Y tratándose de los recién nacidos, en el 50% puede obedecer a causas múltiples. En cuanto a la etiología, los gérmenes más frecuentes por cada grupo etario, y lo vamos a ver que resulta ser el más frecuente es el estafilococo aureus paulata negativo, ¿no? Miren, en neonatos ocupa el primer lugar, seguido por el estreptococo del grupo B, y como todas las afecciones que sufren los recién nacidos, están involucrados los gérmenes gram negativos, como el Escherichia coli o otros gram negativos. Y en los lactantes también ocupa el primer lugar el estafilococo aureus, seguido por Haemophilus influenza del grupo B, el Streptococcus pyogenes y el neumococo. En los niños y adolescentes, miren, en todos los grupos etarios, el que ocupa el primer lugar es el estafilococo aureus. Bueno, antes de que en el anterior grupo etario, el que ocupaba el primer lugar era el Haemophilus influenza, pero como ya existe la vacuna contra este Haemophilus, entonces como que ha pasado a segundo lugar en cuanto a frecuencia de etiología, ¿no? En los niños más grandecitos también está el estafilococo aureus, el estreptococo del grupo A, el meningococo, y acá en los niños aparece este germen, la Klebsiella kingae. Es un germen que es más frecuente en el África y en el sudeste asiático, pero está ya encontrándose casos de esta Klebsiella en nuestro país como causa de osteoartritis. Y en los adolescentes, también el estafilococo aureus, el neumococo, el estreptococo del grupo A y el gonococo, pero haciendo hincapié en que esta gonococo en adolescentes que ya tienen vida sexual activa, ¿no? Y corren el riesgo de adquirir estas infecciones.
Y tenemos un grupo de pacientes que pueden ser portadores de diferentes circunstancias y patologías, como por ejemplo, se ha visto que en las heridas punzantes de la planta, punzantes plantares y en pacientes inmunodeprimidos, el germen más frecuente es la Pseudomonas aeruginosa. En pacientes portadores de anemia de células falciformes o diabetes mellitus es la salmonela. Y como ya habíamos mencionado, adolescentes con vida sexual activa, el germen más frecuente es el gonococo. Entonces, acá un pequeño esquema de la anatomía de la vascularización, donde existen vasos en la epífisis, transficiarios y en la metáfisis, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden ver la epífisis, la fisis, que viene a ser la placa de crecimiento, y la metáfisis. En los niños menores existen estos vasos que comunican la epífisis con la metáfisis. Y entonces, por eso es que vendrían a ser más frecuentes estas infecciones osteoarticulares en los niños más pequeños, porque al existir esta conexión, la pus fácilmente se abre camino, ¿no? Y llega al espacio articular. Eh, pero esto es, sobre todo en los recién nacidos y en los lactantes pequeños. En cuanto a la patogenia, la mayoría de las infecciones óseas y articulares son de lejos, el origen hematógeno es el más frecuente. Y siendo menos frecuente, lesiones, uno pensaría que son estas más frecuentes, pero no es así. El origen hematógeno es el más frecuente. Y las lesiones penetrantes, intervenciones médicas o quirúrgicas, como por ejemplo son la artroscopía, la cirugía articular protésica o, o la inyección intraarticular de corticoides, por ejemplo, las operaciones ortopédicas son las causas menos frecuentes de estas infecciones. Ahora, si nos toca, por ejemplo, un paciente que tiene un trastorno en su sistema inmunitario, eso lo convierte en una persona con mayor riesgo de presentarse estas infecciones esqueléticas, ¿no? Aumenta el riesgo de infecciones esqueléticas. Ahora, por ejemplo, se ha visto que un traumatismo cerrado significativo viene a ser un evento previo en alrededor de la tercera parte de los casos de osteomielitis. Y así lo demuestran, por ejemplo, en los animales, en los modelos animales de osteomielitis experimental, que consiste en infligir un traumatismo importante a un animal ya con bacteriemia. Y es que los huesos largos tienen unas características anatómicas especiales, específicas en los extremos de los huesos largos sobre todo, ¿no? Y que explicaría por qué las bacterias tienen cierta predilección para atacar precisamente a este tipo de huesos. Y es que se ha visto que las bacterias que vienen transportadas en el torrente sanguíneo, la metáfisis contiene pequeñas asas vasculares, pequeñitas, ¿no? Donde el flujo de la sangre es lento y la ruptura de una de estos vasos, de estas pequeñas asas vasculares, debido al traumatismo, es importante por eso tener en cuenta el antecedente de este traumatismo, proporcionaría un medio ambiente favorable para la multiplicación bacteriana.
entonces, en la osteomielitis, ¿no? Eso es lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? La metáfisis está conectada por vasos sanguíneos y entonces el pus de la metáfisis llega rápidamente al espacio articular y se produce la infección. Y por otro lado, está la presencia de las diminutas masas vasculares que al romperse con el traumatismo favorecen la multiplicación bacteriana. Y lo que estábamos mencionando, ¿no? Que en el recién nacido y en el lactante más pequeño, todavía existen estos vasos que comunican la metáfisis y la epífisis, ¿no? Pero al final del primer año de vida, algunos dicen, como mencionamos en la figura, 18 meses, ya aparece la fisis o placa de crecimiento. Vendría a actuar como una barrera, ya que no existen vasos transficiarios. Entonces la infección, la pus, la infección purulenta, ya se presenta solo en casos raros. ¿En qué casos? Cuando la inserción sinovial permite la perforación del periósteo dentro del espacio articular. Entonces ya no es tan fácil ese camino que se abre la pus como cuando era recién nacido o lactante pequeño. Y como ustedes comprenderán, el hueso no se distiende, no es distensible. Entonces la pus va a estar a presión, ya que no puede llegar a la articulación. Entonces avanza en sentido lateral a través de los canales vasculares, corticales y se va acumulando bajo el periósteo con inserciones sueltas. Ahora, una vez que cesa el crecimiento, entonces otra vez los vasos sanguíneos de los que habíamos hablado nuevamente conectan la metáfisis y la epífisis a través de estos vasos sanguíneos. En cuanto no se conoce mucho la patogenia hematógena de la artritis supurativa, pero se sabe que acá el antecedente de traumatismo es poco frecuente o incluso a veces no se, puede ser un traumatismo tan suave que a veces ni lo recuerda la mamá en este caso y el paciente, ¿no? La sinovia contiene abundantes vasos sanguíneos y un traumatismo, como les mencionaba, poco importante y a veces no recordado, puede desempeñar un papel importante en la patogenia de esta artritis supurativa. Ahora, en este cuadro parece ser que los receptores de la membrana sinovial para las bacterias intervienen en la localización de la misma. Y se menciona, por ejemplo, que antes de la vacunación universal contra el Haemophilus influenza del tipo B, este germen solo era responsable de alrededor del 10% de los casos de osteomielitis durante los 2 primeros años de vida. Y mientras que causaba el 45% de los casos de artritis supurativa en este mismo grupo etario, es decir, menores de 2 años. Entonces, eso como que corrobora que los gérmenes, los receptores tienen predilección. Entonces, reiteramos que ambas infecciones son más frecuentes en los niños pequeños. En cuanto a la fisiopatología, como es un proceso también inflamatorio, entran en juego enzimas proteolíticas, radicales de oxígeno, las citoquinas, con lo que se presenta una disminución de la presión de oxígeno, un descenso del pH
Y si eso sigue avanzando, pues ya aparecen signos de osteolisis y destrucción tisular. Y lo peor es que esto es rápido, ¿no? Entonces acá entra en juego para que se produzca todo lo mencionado, el flujo sanguíneo lento del que habíamos hablado en los extremos de los huesos, proporciona un ambiente ideal para la multiplicación bacteriana y entran en juego lo anteriormente mencionado. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esas manifestaciones clínicas generalmente suelen ser sutiles, sobre todo en los recién nacidos, ¿no? En los recién nacidos que no, solo, por ejemplo, en un estudio de 83 recién nacidos, mencionan que solo el 8% los podían los describían como una apariencia tóxica, séptica, ¿no? Entonces, como el nombre lo dice, pueden pasarnos desapercibidos. Y sobre todo teniendo en cuenta que los recién nacidos, este, que son sometidos, por ejemplo, los prematuros, tiene que ver también con la hospitalización, el tiempo que permanecen hospitalizados. ¿Quiénes permanecen más? Los recién nacidos. Y a ellos hay que ponerles vías, catéteres, y eso favorece que puedan adquirir una de estas infecciones más graves, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que son pacientes que su sistema inmunológico no está todavía consolidado. Entonces, los síntomas más frecuentes son fiebre, dolor constante, impotencia funcional, irritabilidad. ¿Y cómo podríamos nosotros sospechar de que un niño puede ser portador de este cuadro? Lo que se denomina dándonos cuenta de la presencia de la pseudoparálisis. Pseudoparálisis se llama así porque el niño trata de no movilizar la extremidad afectada. Entonces, ya que el movimiento le provoca el dolor. Entonces, ¿qué hace? No la mueve la articulación en la extremidad afectada. Y ahí nosotros podemos sospechar en el momento que estamos examinando de que este paciente, y está muy irritable, ¿no? Entonces sospechamos de esta infección por esta presencia de la pseudoparálisis. Y en los lactantes mayores y en los niños se puede, además de la fiebre, en el examen físico encontrar signos locales de inflamación, como son, por ejemplo, puede haber enrojecimiento o aumento de volumen en todas las artritis. Pero esto no se va a presentar, por ejemplo, en la artritis de la cadera, ¿no? Por su localización profunda, es bien difícil que nosotros externamente observemos que haya este enrojecimiento o aumento de volumen. Esto es lo que les decía, ¿no? Esas posiciones que adopta el niño nos puede hacer sospechar de que está teniendo uno de estos cuadros. Cuando ya encontramos, por ejemplo, aumento de volumen, el enrojecimiento que estábamos hablando, significa que la infección ya ha excedido las metáfisis en el espacio y está en el espacio superióstico. Estas infecciones, sobre todo la osteomielitis, afecta sobre todo a los huesos largos. En primer lugar, el fémur, puede ser la tibia, y también la artritis séptica afecta las articulaciones de las extremidades inferiores en las 3/4 partes.
Generalmente se afecta una sola articulación o hueso. Cuando encontramos varios focos, varias extremidades o articulaciones afectadas, podemos sospechar, por ejemplo, de gonococo. Y habíamos dicho que los niños tienden a los sitios más frecuentes de afectación, ¿no? En la artritis séptica, por ejemplo, es la cadera, rodilla, hombro, codo, tobillo, es decir, articulaciones grandes. Y en la osteomielitis tenemos, el más afectado es la porción distal del fémur, la proximal de la tibia, la proximal del húmero, la distal del radio. Ahora, en cuanto a las posiciones, mencionamos que los niños tienden a adoptar una posición antálgica, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que cuando está afectada la cadera, entonces el niño tiende a poner su extremidad en adeducción y rotación externa. En cambio, cuando hay una artritis que afecta la rodilla, el codo y el tobillo, entonces tiende a la articulación tenerla parcialmente flexionada. En artritis del hombro, por ejemplo, en artritis del hombro, la articulación más bien tiende a estar en aducción y en rotación interna. También podemos realizar en el examen físico una compresión vitrocanteria que definitivamente va a causar dolor cuando hay una artritis de cadera. Podemos también realizar el choque rotuliano en la artritis de rodilla. Entonces es importante que nosotros en el examen físico, antes de comenzar a examinar, miremos, ¿no? La posición antálgica que tienden a presentar estos niños y tratar de localizar también el punto de mayor hipersensibilidad y dolor que nos va a permitir tener una idea de la localización exacta de la infección. Y habíamos mencionado la pseudoparálisis de la extremidad afectada. Puede haber dolor a la movilización pasiva, lo que va a determinar una disminución del rango de movilidad y lo que habíamos mencionado, signos inflamatorios locales, como es el edema, el rubor, calor, ¿no? Que mencionamos que en el compromiso de la cadera podría no estar presente. Entonces ahí tenemos una serie de varios autores en el que nos muestran cuáles son la frecuencia de las articulaciones infectadas y ustedes pueden ver ahí que con más frecuencia son la rodilla, ¿no? La rodilla, la cadera, el tobillo, el codo y las articulaciones pequeñas, como por ejemplo la muñeca, son menos frecuentes en todas las series. Y los huesos en la osteomielitis. ¿Dónde está el fémur? Miren, el fémur 27, el porcentaje 27%. Luego sigue la tibia, dijimos que la porción proximal de la tibia y la distal del fémur son los más afectados. Y los huesos más pequeñitos, miren, los planos, por ejemplo, las costillas, la mandíbula, el esternón, en realidad pueden afectarse cualquiera de los huesos, pero la frecuencia, pues el porcentaje es ya menor en relación a los huesos largos. En cuanto al diagnóstico, los exámenes que habitualmente, entre comillas, solicitamos, las pruebas de laboratorio, en realidad son inespecíficas. Si bien es cierto, nos ayudan a hacer el diagnóstico de un cuadro activo,
pero no por estos exámenes vamos a decir que el paciente tiene estas infecciones, sino es los signos y los síntomas que habíamos mencionado anteriormente. Pero igual tenemos que solicitar en el hemograma, podemos encontrar leucocitosis, la velocidad de sedimentación globular puede estar acelerada, más de 20 milímetros por hora. La PCR también está elevada, tiene que estar elevada, pero mayor de 40 miligramos por litro, ¿no? Sin embargo, la BCG y la PCR sí nos pueden ayudar para ver la evolución del cuadro, ¿no? Si nuestro tratamiento está siendo adecuado, vamos a ver que estos se van a negativizar. Y lo más importante viene a ser el aspirado óseo, ¿no? Que nos va a permitir hacer la tinción de Gram y debemos también pedir un hemocultivo, ¿no? Tanto, me recomiendan, ¿no? Tanto para aerobios como para anaerobios. Se ha visto, por ejemplo, que en los hemocultivos puede haber una positividad del 40 al 50% en los casos de osteomielitis y menos en 30-40% en el caso de artritis séptica. Entonces, esos son porque a veces no pedimos hemocultivo porque a veces el laboratorio no colabora, pero sí es necesario porque miren, más o menos el porcentaje de positividad también puede ayudar a la etiología. Y cuando hacemos el aspirado, es para ver las características del líquido sinovial. Entonces ahí podemos determinar el color, recuento de leucocitos, el porcentaje de neutrófilos, la relación de glucosa sinovial y sanguínea, el cultivo y tinción de Gram. Y ustedes ahí ven en el cuadro las características normales y cuando corresponde a un líquido traumático y cuando corresponde a una artritis séptica, ¿no? El color va a ser blanco amarillento, los leucocitos mayor de 50.000, el porcentaje de neutrófilos mayor de 75, la relación de glucosa sinovial con sanguínea menor de 0.5 y el cultivo positivo en 60%. Y en la tinción de Gram nos permite identificar gérmenes en el 50% de los casos. Hablando así en ayuda al diagnóstico, son importantes el diagnóstico por imágenes, ¿no? La radiología. La radiografía simple que se toma a los pacientes, en las primeras etapas, pues lo que nos van a mencionar, digamos, cambios tempranos. Quiere decir, podemos decir de 3 a 5 días, lo que vamos a encontrar puede ser un aumento del volumen de los tejidos blandos, ¿no? A nivel de la metáfisis y o atenuación de las líneas grasas o incremento del espacio articular. También se habla de cambios intermedios. Quiere decir que puede ser entre 5 y 7 días de iniciado el cuadro. Ahí vamos a encontrar pérdida y desplazamiento de las líneas que siguen el trazado anatómico, hasta cambios que podemos llamarlos tardíos, que vienen a ser entre el 10 y el 21 días de evolución. En este tiempo sí vamos a detectar con la radiografía simple ya cambios óseos, como por ejemplo osteopenia, lesiones ya líticas, secuestros, involucros, pero mencionan que no descartan, si es que no encontramos estos cambios, no se descarta el diagnóstico de osteomielitis. También podemos encontrar hasta subluxación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la artritis de la cabeza femoral. Pero imagínense, para ver todos estos cambios han transcurrido ya de 10 a 21 días. Y ahora la radiografía simple, pues hablando de imágenes, ya
tenemos otras ayudas diagnósticas que nos van a permitir encontrar ya signos precoces, y sobre todo a veces resulta difícil diferenciar una osteomielitis de una celulitis o de un traumatismo. Otra ayuda diagnóstica es la ecografía, importante cuando hay efusión o líquido en la cavidad articular, ¿no? Entonces también podemos encontrar engrosamiento y elevación del periósteo con la presencia de zonas hipoecogénicas. Y esta ecografía nos va a permitir incluso alteraciones precoces en los tejidos blandos. Imagínense 24 horas después de iniciado el cuadro, lo que no tenemos con la radiografía simple. Acá tenemos una radiografía lateral del codo donde pueden ustedes ver, mira, prácticamente no hay espacio articular y ya se ven incluso erosiones óseas. Este es de una rodilla, también con artritis séptica. Acá hay también osteopenia, disminución del espacio articular y con la flechita derrame articular. Y ya se ve, dice, rotura de la cortical del platillo tibial. Y continuando con el diagnóstico por imágenes, ahora aparece la gammagrafía. Esta es la técnica diagnóstica de elección, ¿no? ¿Por qué? Porque es más precoz y específica que de lejos que la radiografía simple. Pero también, pues, no todos los centros hospitalarios tienen facilidad para solicitar esta gammagrafía. Sin embargo, dice que puede ser activa en las primeras 48 horas. Y no es útil, dice, en el diagnóstico de osteomielitis en el recién nacido. La gammagrafía con tecnesio nos permite, 99, distinguir o hacer la diferencia entre osteomielitis y celulitis, ya que vamos a determinar el incremento de la actividad osteoblástica del hueso infectado, lo que, como repito, va a diferenciar osteomielitis de celulitis. Y ahora sí tenemos más a disponibilidad la tomografía. En mi hospital Goyeneche, ya desde hace unos meses a raíz de la pandemia del COVID, contamos con un tomógrafo de última generación y que la verdad ya era tiempo, somos Hospital 3 y no teníamos tomógrafo. Y nos está ayudando bastante en corroborar algunas impresiones diagnósticas. Entonces, la tomografía axial computarizada nos permite o va a permitir establecer el grado de lesión ósea, sobre todo para determinar una conducta o actitud quirúrgica. Nos permite definir la destrucción cortical, ver la presencia de abscesos subperiósticos, una serie de ventajas, o la presencia de gases extraóseos, y también permite ver secuestros óseos. El problema tanto de la tomografía como de la resonancia magnética en los pequeños pacientes es que necesariamente hay que sedarlos para hacer estos estudios, y esa sería la gran desventaja, ¿no? Que a veces incluso no se cuenta con disponibilidad de anestesiólogo,
como comprenderán, el niño pues no va a colaborar para hacer este estudio. Y entonces hay que buscar, tenemos nosotros acá problemas cuando solicitamos tomografía a lactantes y que tenemos que también disponibilidad de anestesiólogo que a veces está en las operaciones y no quiere salir de sala, ya se posterga el estudio. Bueno, esa sería la desventaja de estos estudios. La resonancia magnética es fundamental, sobre todo para los casos de diagnóstico difíciles. Esta sí puede detectar en forma precoz las modificaciones. Se dice que puede hacerlo incluso 24 a 48 horas de iniciado el cuadro. Y nos va a permitir hacer la diferenciación entre artritis séptica, celulitis y osteomielitis, que como les mencioné, a veces es muy difícil precisar de cuál cuadro está padeciendo el paciente, ¿no? Entonces, más bien la resonancia magnética y la TAC no diferencian la artritis séptica de la no séptica. Demuestra el edema en la médula ósea y en los tejidos blandos. Y también ahora hay disponibilidad en nuestro medio de resonancia magnética usando gadolinio. Este estudio de esta manera puede definir las zonas de necrosis en forma clara. Acá tenemos la TAC de un paciente con osteomielitis crónica, donde claramente ven esa zona oscurita con la flecha, una imagen de secuestro. Y acá una resonancia magnética, ¿no? Donde también, donde están señaladas las flechas, podemos ver las mismas imágenes. Resonancia magnética más bien no tenemos. Gammagrafía, en un caso de osteomielitis del fémur, ¿no? Entonces acá un pequeño fluxograma donde podemos ver o sospechar de evaluación de la artritis séptica o osteomielitis, ¿no? De acuerdo a lo que vamos encontrando, vamos solicitando y la verdad que ayudan esos fluxogramas, pero a veces nosotros lo hacemos de frente, ¿no? Sospechamos y ya pedimos los análisis. ¿Qué cuadros podemos equivocarnos y hacer para hacer el diagnóstico diferencial de estas infecciones supurativas, ¿no? Se pueden confundir con un traumatismo, las neoplasias malignas, por ejemplo, la leucemia, el neuroblastoma, pueden confundirse con esta osteoartritis. Pero claro, una leucemia con un examen de médula hacemos el diagnóstico diferencial. Las enfermedades del tejido conectivo, como hemos visto que la artritis idiopática juvenil, el lupus eritematoso, cursan también con artritis. Pero ya los anticuerpos y todo el resto de los signos y síntomas que aparecen en el ES, en la artritis idiopática juvenil, nos permiten hacer el diagnóstico. Celulitis, como les hemos mencionado en la exposición, se tiene que recurrir a veces al estudio de tomografía o de resonancia para hacer el diagnóstico diferencial. La piomiositis, esta es la que se encuentra con más frecuencia. Es rara en nuestro país, casi no se menciona este cuadro. Es más frecuente en el África, ¿no? En cuanto al tratamiento, podemos dividirlo en tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico
Acá es vital el inicio de los antibióticos. Ante la sospecha clínica, tenemos que guiarnos, o sea, es un tratamiento antibiótico empírico al inicio, eh, y nos, no, en realidad no hay mucha dificultad en elegir el antibiótico porque, como hemos mencionado en la etiología, todos los grupos etarios se ven afectados con mayor predominancia por el estafilococo aureus. Y lo que sí, el antibiótico tiene que darse necesariamente por vía endovenosa. O si tenemos a la mano el GRAM, ya también eso nos ayuda si es positivo o negativo. También es motivo de controversia cuánto tiempo, ¿no? Porque son enfermedades que requieren tratamientos prolongados. Por ejemplo, en el recién nacido todo el tratamiento se recomienda que sea por vía endovenosa. Necesariamente en los niños más grandecitos, en todos los casos, durante 2 semanas deben mantenerse por vía endovenosa. Se puede continuar el tratamiento por vía oral cuando tengamos una evolución favorable. Hemos identificado al germen y que asegurarnos que el pequeño paciente acepte, tolere el antibiótico por vía oral. O sea, cerciorarnos que esta vía va a ser segura para completar el tratamiento. Y en cuanto, por ejemplo, a la duración del tratamiento, la artritis séptica se recomienda 3 a 4 semanas y la osteomielitis es de 4 a 8 semanas. Y ratificar o reiterar que la infección por estafilococo aureus y por enterobacterias requieren tratamientos más prolongados. Acá tenemos un cuadrito donde nos ayuda a elegir el antibiótico de acuerdo al grupo etario, ¿no? Las dosis que ustedes tienen que memorizar, ¿no? En recién nacidos, como ya mencionamos, es el estafilococo, entonces oxacilina, y más se asocia con un aminoglicósido, que en este caso es la micacina, que es 15 miligramos por kilo por día. O si no, en lugar de la micacina puede ser cefotaxima, también a dosis de 50 a 100 en recién nacidos. Menor de 5 años, la oxacilina, 100 a 200 miligramos, o sea, dosis plenas, más cloranfenicol, a 100 también miligramos. O si no, oxacilina más cefotaxima, ¿no? Porque ya también no usamos cloranfenicol. Me parece que en salud usan todavía, porque ya han sido estos superados por la cefalosporina y siempre cloranfenicol. Claro que en nuestra raza no había mucha evidencia de producir aplasia medular, que sí, por ejemplo, tienen, o sea, en Estados Unidos nadie usa cloranfenicol, aunque sí leí una vez que como que era el resurgimiento del cloranfenicol. En mayores de 5 años tenemos la oxacilina, la cefalotina, la cefasolina, a las dosis ahí que están, ¿no? Pero siempre con el estafilococo. En los adolescentes, la ceftriaxona es de elección a dosis de 80 a 100 miligramos. En pacientes inmunodeprimidos, dijimos que estos pacientes podían ser afectados por la pseudomona, entonces tenemos que escoger una cefalosporina que sea sensible, ¿no? Como es la ceftazidima. Y también en pacientes inmunodeprimidos podemos utilizar vancomicina más ceftazidima, ¿no? La banco a 40 miligramos por kilo cada 8 horas puede ser. Y en pacientes con hemoglobinopatías tenemos la ceftriaxona de 80 a 100 miligramos por kilo. Entonces es un resumen para la vía endovenosa. Y como dijimos que en algunos casos podemos completar con vía oral, podemos hacer la rotación a vía oral
Ahí tenemos el cloranfenicol, la dicloxacilina. Más he visto que los traumatólogos usan cefalexina o cefradina y también clindamicina, cuando ya los pacientitos son más grandecitos y podrían tomar, ¿no? Por vía oral, porque no hay clindamicina en jarabe. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, eh, es, es también, ustedes saben, ¿no? Cuando hay presencia de pus o abscesos, mientras no se drenen, por más antibióticos que les demos, no va a haber buena evolución. Entonces, el drenaje se tiene que realizar en cuanto se haga el diagnóstico. Y mencionan que generalmente toda la mayor parte de las articulaciones son accesibles, ¿no? Para hacer ese drenaje, sobre todo en la artritis de cadera y de hombro. Se puede hacer también la artrotomía, que va a permitir el drenaje y el lavado articular con suero fisiológico, eh, sobre todo si después de 48 a 72 horas de iniciado el tratamiento con antibiótico no hay buena respuesta clínica. Y en los recién nacidos se recomienda que el tratamiento debe ser siempre quirúrgico. En osteomielitis con secuestros hay que hacer de la debridación y curetaje con drenaje o por ventana ósea. Entonces, los traumatólogos hacen estos procedimientos quirúrgicos que va a permitir hacer una buena limpieza y remoción de todos estos tejidos, ¿no? Muertos, exudados fibrosos. Y que va a mejorar, como les mencioné, la acción de los antibióticos. En cuanto al pronóstico, son cuadros que tienen que hacer el seguimiento a largo plazo, porque a veces las secuelas no son visibles inmediatamente y no pueden aparecer después de meses o años. Y lo que más se ve afectado es la placa de crecimiento. Entonces el problema va a ser que este niño no va a crecer en forma adecuada. Y en el caso de la osteomielitis, pues puede producirse recidivas o incluso ser una osteomielitis crónica, aunque también no son muy frecuentes. Y las anomalías residuales más frecuentes es en la cadera y en el tobillo. Hasta lo que debemos evitar, y que es el motivo de la clase, que es que puede producir incapacidad permanente, porque se puede destruir toda la articulación o el hueso. Acá está el pronóstico, como un repaso, ¿no? Imagínense, ya cambia el pronóstico si lo hacemos el tratamiento después de 7 días. Y son el pronóstico con más riesgo cuando los niños son menores de 1 año, cuando puede haber los dos cuadros, y hay osteomielitis concomitante, cuando es el estreptococo beta hemolítico, cuando hay compromiso de más de 4 articulaciones, y en los huéspedes inmunocomprometidos. Acá unos signos de alarma, en realidad debería haber puesto esto antes: edad menor o igual a 3 años, cuando hay sintomatología sistémica, patrón doloroso inflamatorio y la sintomatología persistente. La diferencia, un cuadrito que permite hacer la diferencia entre osteomielitis y artritis séptica. Bueno, eso es todo lo que les quería mencionar. Uy, ya nos pasamos hasta las 12:30. Bueno, 1 hora nos pasamos. ¿Alguna pregunta? Para los niños que son alérgicos a la penicilina, ¿se les podría dar oxacilina? Es un riesgo, que la oxacilina también es penicilina. Pero para el estafilococo coagulasa positiva no se usa la penicilina.
sino la oxacilina, la dicloxacilina, pero por vía endovenosa la oxacilina. Sí, si es alérgico a la penicilina, no se puede utilizar dicloxacilina. Una vez vino un lactante que le habían colocado su vacuna. Ah, no, creo que le pusieron ceftriaxona intramuscular. Y lo trajeron porque a los 2 días, me parece, no dejaba, dice, de llorar. Y al cambiar del pañal, no movilizaba la extremidad y la cadera. Y en realidad toda la extremidad. Y parece que a raíz de la inyección hizo una artritis supurativa. En realidad, cuando uno piensa en este diagnóstico, tiene que poner antibióticos de inicio, hacer la interconsulta a traumatología y solicitar, pues, ¿no? Desde la radiografía simple, la ecografía y ahora que nosotros tenemos la tomografía. Y bueno, si se corrobora, ya pasa a manos también del traumatólogo. Pero nosotros como pediatras o médicos generales tenemos que hacer la sospecha del diagnóstico y rápidamente hacerlo, porque han visto que acá sí está en relación y en función de los días que transcurren antes de hacer el diagnóstico definitivo. Bueno, chicos, entonces, ahorita casi toda la mañana hemos estado con esto de conseguir la lab y no lo he ido a buscar al doctor, al traumatólogo. Entonces, Nicole, yo en el transcurso de la tarde te aviso del traumatólogo. ¿Ya hablaste con la doctora Jessica? Sí, doctora. La llamé ayer y quedamos para hacer las clases a la 1:30. ¿Hoy día? No, el día lunes, mañana. Ah, ya, qué bien. Ya, entonces, van a dar examen el jueves, ya no nos vamos a comunicar porque ustedes pasan ahora, van a hacer cirugía, me parece. Sí, doctora, cirugía. Bueno, entonces me despido de todos ustedes, que sigan adelante. Ya no nos vemos hasta que hagan el internado. Espero que escojan el Goyeneche y que sea presencial. Y desearles mucha suerte y que se cuiden, no solo ustedes, sino también sus familias respectivas. Un abrazo fuerte para todos. Gracias, doctora. Igualmente. Gracias, Gracias. doctora. Entonces nos estamos despidiendo. Chau, chicos.